Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten? Gracias al Señor, ¿verdad? Que estamos en su santo día, en este sábado, ¿verdad? El día que Dios apartó para que nosotros pudiésemos tener un encuentro más cercano con el Señor. Por eso es que el sábado tiene que ser para nosotros, tiene que seguir siendo un día especial, un día apartado de toda preocupación, porque siempre tenemos nuestros problemas, ¿verdad? Vivimos en este invierno que es la tierra, un invierno que está cargado de tantos problemas, pero pronto, si somos fieles, vamos a alcanzar esa patria que tanto anhelamos, ese mundo donde no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, ni maldad, ni enfermedad, sino que vamos a vivir por toda la eternidad. Esa es la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros, si somos fieles. Porque cada uno de nosotros tiene que escoger realmente cuál de los dos caminos. Se nos ha presentado dos caminos, el camino ancho por el cual va a ir la mayoría, el fácil, y el camino estrecho, el camino difícil, que conduce a la vida eterna. Así que, hermanos, de nosotros está que hagamos una decisión sabia o insensata, va a depender de cada uno de nosotros. Bien, en esta mañana voy a presentar un mensaje que la hermana Miriam ya lo presentó una parte y sucede que en eso coincidimos. Y me gusta cuando coincidimos. Yo no soy de las personas que dice que me robaron el tema, porque sucede que el mensaje no es mío. El mensaje no es mío, el mensaje es del Señor. Y por lo tanto, el Señor quiso que nosotros habláramos de este mensaje en esta fecha tan importante como lo es hoy, 22 de octubre, ¿verdad?, del 2022. Se están cumpliendo 178 años de ese gran chasco en que sufrieron ese remanente que quedó de esa gran multitud que aceptó al principio el mensaje predicado por Guillermo Miller. Nosotros nacemos de este movimiento, de ese remanente que quedó, imagínense, de 50,000 personas que aparentemente, ¿no? Digo aparentemente, habían aceptado este mensaje porque estaban emocionados en ese momento, recibieron las predicaciones de Miller y todos quedaron convencidos, sí, verdaderamente Cristo viene el 22 de octubre de 1844, después que hicieron los recálculos que ellos estaban haciendo. Pero, hermanos, cuando vino justamente ese momento, la gran mayoría se fueron. La gran mayoría apostató de la verdad y solamente un pequeño grupo, imagínense, de 50,000 que hayan quedado 50, estamos hablando del 0,1%. Y ese es precisamente el remanente que queda de todos los movimientos. Casi siempre, de todos los chascos, el Señor siempre ha sacado un remanente escogido por gracia. Y por esa razón es que nosotros necesitamos estar claros en la doctrina, estar afianzados en la verdad, para que cuando nos venga la prueba, no nos pase como esa gran mayoría que se apartaron, se fueron y solamente quedaron los que sí estaban establecidos o afianzados en la verdad. Bueno, vamos a comenzar, ¿por qué no? Vamos a abrir nuestras Biblias en lo que fue la lectura bíblica. Y este es el versículo que yo diría que de este versículo hemos nacido todos nosotros. Daniel capítulo 8, versículo 14. Vamos a buscarlo, vamos a dar tiempo. A mí me gusta que todos leamos juntos. ¿Saben por qué? Porque cuando leemos la palabra de Dios, así conozcamos el versículo, hay poder en la palabra de Dios. Así que voy a dar tiempo para que todos juntos leamos este versículo, aunque ya no lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo, para beneficio de aquellos que no conocen este mensaje. Daniel capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y él dijo, hasta 2,300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado.
¿Ok? Este fue el versículo que Guillermo Miller tomó. Y recuerden que Miller, bueno, hablando de Miller, vamos a hablar un poquito de quién fue Guillermo Miller. Guillermo Miller fue un hombre como cualquier ciudadano de este país, un hombre que al principio él fue militar, ¿ok? Él sirvió en el ejército de los Estados Unidos e inclusive él estuvo en la guerra de la independencia de este país. Estamos hablando de 1812. Él participó en esa guerra, pero fíjense, hermanos, en esa guerra de independencia donde participó Miller, que fue en el año de 1812, en la batalla de Plattsburgh, donde las fuerzas americanas vencieron al ejército inglés, Miller llegó a ver el resultado de esta batalla como milagroso. Fíjense, en ese tiempo Miller no creía en Dios. O quizás si él creía, a lo mejor creía así de forma muy light, ¿ok? Pero en ese momento, o sea, él pudo ver que Dios condujo esa batalla, o sea, que la mano de Dios estaba de acuerdo o estaba a favor del ejército de los Estados Unidos, luchando contra el ejército inglés. Él pudo ver cómo de forma avasallante el ejército americano venció al ejército inglés. Y entonces por esa razón es que él vio esa batalla como una batalla milagrosa, vio la mano de Dios obrar en esa batalla. Por eso es que posteriormente Guillermo Miller escribe lo siguiente: me pareció que un ser supremo, oigan esto, eso fue lo que él escribió, me pareció que un ser supremo debió haber observado los intereses de esta nación, es decir, de los Estados Unidos, en una forma especial y nos liberó de las manos de nuestros enemigos. Eso lo escribió literalmente Guillermo Miller. Más tarde, Miller se afianza en la verdad, empieza a estudiar la Biblia por su cuenta. Él duró varios años. Estaba estudiando la Biblia. Lo que él tenía en ese tiempo era la Biblia y la concordancia de Strudel. Esa fue la concordancia que él utilizó y él estuvo escudriñando la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y justamente él se encuentra con este versículo de Daniel 8:14. Cuando él escudriña este versículo se encuentra hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Cuando él hace, digamos, días por año, cuando él entiende que un día en la Biblia es igual a un año, de acuerdo a Números 14:34 y Ezequiel capítulo 4, versículo 6, cuando él entiende eso, él sacó la cuenta y dijo, o sea, Cristo va a venir entonces el 22 de octubre, después que hicieron un recálculo, ¿no? Voy a resumir. Después que hizo el recálculo, terminó viendo el 22 de octubre de 1844 como la fecha en que Cristo iba a venir a este mundo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se creía que la tierra era el santuario. Esa era la creencia popular que había en los tiempos de Miller. Y por esa razón es que él entendió, si la tierra va a ser purificada, eso va a ser en ocasión de la segunda venida de Cristo. Por esa razón es que él empezó a predicar que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. Ahora, ¿por qué razón el Señor? Estamos hablando de un hombre justo, ¿verdad? Pero fíjense que es un hombre justo porque el mismo conflicto de los siglos, este libro nos dice a nosotros, en uno de los capítulos, que hay un ángel que está custodiando la tumba de este hombre fiel. ¿Para qué? Para despertarlo en la mañana de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre fue sellado para vida eterna. Entonces, ¿por qué razón, si Dios lo tenía como un instrumento, por qué Dios permitió que este hombre cometiera semejante error? Había un propósito en todo esto. El propósito principal de este error que cometió Miller era probar los corazones.
a ver quiénes realmente iban a estar afianzados en esta verdad. Eso es igualito como cuando Gedeón tenía 32,000 hombres en su ejército para pelear. Iban a pelear contra los enemigos, que el ejército enemigo tenía prácticamente 1,000,000 de personas que iban a combatir con 32,000. Matemáticamente nosotros sabemos, o humanamente sabemos, que 1,000,000 puede contra 32,000. Y entonces el Señor le dice, no, mira, son muchos. ¿Cómo que son muchos? Contra esa gran multitud que viene, son muchos. Dile a aquellos que quieran irse, o sea, si están recién casados o los que tengan, que se vayan. ¿Y cuántos quedaron? De 32,000 quedaron 10,000. Todavía son muchos, pero ¿cómo que son muchos? Llévamelos a las aguas, ahí te los voy a probar. Y cuando los probó, de todos esos 10,000, solamente quedaron 300. Y con 300, el Señor ganó la batalla. El pueblo de Dios, en mano de Gedeón, ganó la batalla. Así que, mis hermanos, asimismo, Miller, ¿verdad?, empezó a proclamar este mensaje, y después de que él predicó, llegó el chasco, llegó el día, y justamente, hermanos, de esos 50,000, solamente quedaron quizás hasta menos de 50 personas, que fueron los que comenzaron el movimiento adventista, por supuesto, lo que se conoce como los pioneros. Por eso, mis hermanos, es una gran bendición conocer esta historia adventista, saber de dónde venimos nosotros, porque lamentablemente la gran mayoría no conoce estas verdades. Y nos toca a nosotros, como adventistas históricos, conocer estas verdades, conocer de dónde venimos, para que nosotros podamos explicarles a otros de dónde venimos nosotros, cuál es nuestra raíz histórica. Recuerden que somos adventistas históricos, no somos adventistas ni futuristas ni preteristas, somos adventistas historicistas. Esa debe ser nuestra posición. Y bien, como segundo, ¿cuál era el segundo objetivo de este gran chasco? ¿O por qué razón el Señor permitió que Miller estuviera predicando de que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844? Era, hermanos, porque en aquel tiempo no se sabía, todavía no se había desarrollado, vamos a decirlo en estos términos, la doctrina del santuario. No se conocía como hoy nosotros la conocemos, gracias a la doctrina adventista, que poco a poco el Señor le fue mostrando a la sierva del Señor, le fue mostrando todo lo relacionado a la doctrina del santuario. Entonces, cuando se habla de que el santuario será purificado, ¿ustedes se imaginan que Miller estuviera predicando lo correcto, lo que realmente iba a suceder? Que Cristo hubiese estado diciendo, señores, prepárense porque el Señor Jesús está pasando del lugar santo al lugar santísimo. El 22 de octubre va a ocurrir que el Señor va a pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Quién iba a entender eso en esa época? Por eso es que el Señor permitió este chasco, primero para probar los corazones de ellos, y segundo, para que la atención esté puesta en un evento tan importante como era precisamente el paso de nuestro Salvador Cristo Jesús del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Bien, entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿O qué era lo que iba a comenzar a partir del 22 de octubre de 1844? Era nada más y nada menos que el juicio investigador. Y ese es el título del tema que voy a presentar en esta mañana, el juicio investigador. Es algo que nosotros necesitamos conocer como adventistas que somos. Necesitamos dar razón de nuestra fe. Recuerden que a nosotros nos van a pedir cuenta, y no con el pastor Pérez o con los ancianos de la iglesia, no. Nosotros solos, cada uno de nosotros solos tiene que dar razón de la fe que nosotros profesamos. Bien, ya que a partir de esa fecha comienza el juicio investigador, en Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del primer ángel precisamente se aplica a ese acontecimiento. Apocalipsis capítulo 14, acompáñenme sus Biblias, vamos a leer lo que es el mensaje del primer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7.
Estos versículos nos hablan, o el mensaje del primer ángel, habla del inicio de ese juicio investigador. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Ya lo tenemos todos, ¿verdad? Para que leamos todos juntos. Dice la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel nos manda primeramente a temer a Dios, pero no es un temor de miedo. Dios no quiere que nosotros nos congreguemos o que le adoremos por temor a que viene una destrucción, o porque van a caer las 7 postreras plagas, o porque estamos en juicio, o porque Dios va a destruir este mundo. No. El Señor quiere que le amemos porque hemos decidido amarle. Y si amamos a Dios de todo nuestro corazón, ese temor por el futuro se nos va a quitar. Y vamos a decir tranquilamente: yo sé en quién he creído. No vamos a tener temor. Porque esa preocupación que a veces tenemos es porque quizás todavía estamos en deuda con el Señor. Por eso que el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. Esa es la paz que nosotros necesitamos como pueblo para que podamos estar tranquilos, para que no venga otra mente por ahí, como estábamos hablando en la escuela sabática, mentes un poco desordenadas que vayan a perturbar esa paz que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero miren, no solamente en el mensaje del primer ángel habla del inicio de este juicio investigador, sino que también el profeta Daniel también habla del mismo acontecimiento. Y vamos allá, Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. El profeta Daniel también nos habla precisamente de ese inicio del juicio investigador. Es decir, lo que ocurrió en el otoño o el 22 de octubre de 1844. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Lo ven? ¿Qué nos dice a nosotros este versículo? Nos está hablando, hermanos, de un juicio. ¿Por qué? Porque dice que fueron puestos tronos y se sentaron los que iban a juzgar a quienes, a las 12 tribus de Israel. Dice que millares acudían en ese juicio. Y dice que el juez se sentó, y ¿qué más dice? Y los libros fueron abiertos, como señal de que iba a comenzar ese juicio investigador. Y eso fue precisamente lo que comenzó el 22 de octubre de 1844. Escuchen lo que dice El conflicto de los siglos en la página 400, para los que están anotando. Dice lo siguiente, de la 400 a la 402. Escuchen lo que dice aquí en relación, este capítulo se titula Luz a través de las tinieblas. Para los que no tienen este libro, lo puedan leer en sus casas. Dice lo siguiente: como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Y yo creo que esto siempre ha pasado en todas las épocas. Por eso es que nosotros, a pesar de que tenemos toda la luz en este tiempo final, no podemos decir tampoco que lo sabemos todo. Porque siempre, hermano, miren como dice aquí, los errores que existían,
¿Los qué? Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. ¿Lo ven? Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Y por eso es que el Señor quiere que su pueblo escudriñe, lo dice claramente Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es muy importante, hermanos, yo siempre exhorto a nuestros hermanos a que nosotros por nuestra propia cuenta nos alimentemos y no que otros nos alimenten. Hay muchos hermanos que dependen de lo que sale en la internet, dependen de lo que otros dicen para tener un criterio. Muchas veces esa gente están equivocados en lo que presentan. Y el Señor quiere que nosotros estemos en la sana doctrina, que nosotros por nuestra propia cuenta investiguemos, seamos estudiantes diligentes de la palabra de Dios, para que no nos ocurra lo que le aconteció o que ocurrió en los tiempos de Guillermo Miller o en los tiempos de los apóstoles también. Porque los apóstoles también sufrieron un chasco. ¿O es que acaso ellos no habían tenido las esperanzas de que el Mesías, que el Señor cuando vino iba a establecer su reino aquí en la tierra? Ese era el pensar de ellos. Hermanos, ¿y cuál fue el chasco cuando Él murió? Cuando lo crucificaron, cuando murió y resucitó al tercer día. Tremendo chasco que hasta unos iban camino a Maús todos apesadumbrados por ese gran chasco que pasaron también en esa época. Hermanos, nosotros también podemos pasar un chasco si no nos preparamos en la sana doctrina. Dice aquí, al explicar Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, Miller, como ya lo hemos dicho, aceptó la creencia general de que la tierra era el santuario y creyó que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por el fuego a la venida del Señor. Por consiguiente, cuando echó de ver que el fin de los 2300 días estaba predicho con precisión, sacó la conclusión de que esto revelaba el tiempo del segundo advenimiento. Su error provenía de que había aceptado la creencia popular relativa a lo que constituye el santuario, como ya dijimos. En el sistema típico, que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Recuerden que en la fiesta solemne prácticamente esta era la última fiesta, o sea, el día de expiación. Dice aquí, era el acto final de la obra de expiación, una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, que están consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve una obra de investigación, una obra de juicio, y precede inmediatamente a la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. El Señor, por eso dice la palabra de Dios que el Señor le dará a cada quien conforme a sus obras. Ahora mismo nosotros todo lo que hacemos está siendo anotado en los libros del cielo. Dice aquí, los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo, pero así como los primeros discípulos declararan, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, fundándose en la profecía de Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico. Así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, sin echar de ver que el capítulo 14 del Apocalipsis encerraba aún otros mensajes que debían ser también proclamados antes del advenimiento del Señor.
O sea, no solamente era el mensaje del primer ángel, sino también estaba el mensaje del segundo y también el mensaje del tercer ángel. Dice aquí: como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2300 días. En ambos casos, la circunstancia de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, la adhesión a ellos, fue lo que cerró el espíritu a la verdad. Por eso es importante, hermano, que nosotros estemos abiertos a toda verdad. Por eso es que tenemos que primeramente pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Porque nosotros podemos estar abiertos a toda verdad, pero en el estar abierto a toda verdad a veces puede llevar a algunos a escuchar doctrinas de demonios o aceptar doctrinas de demonios. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy por hoy, recuerden que el Señor lo profetizó, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿y qué van a hacer? Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Señor lo profetizó y es lo que hoy por hoy estamos viendo. Dice aquí: ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios, proclamando el mensaje que Él deseaba fuese proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron desengaños. Sin embargo, Dios cumplió su propósito misericordioso, permitiendo que el juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El gran día estaba inminente y en la providencia de Dios, el pueblo fue probado tocante a un tiempo fijo a fin de que se les revelase lo que había en sus corazones. Usted sabe muy bien que después que pasó el chasco, ¿cuántos no se levantaron a burlarse de Guillermo Miller y de todos los pioneros? Todos los que creyeron en este mensaje fueron burlados, fueron escarnecidos, le decían el día ni la hora nadie lo sabe, y eso es cierto, eso es muy cierto, pero Dios permitió ese error porque era una prueba para probar los corazones de los que creyeron el mensaje en esa época. El mensaje tenía por objeto probar y purificar la iglesia. ¿Cuál era el propósito del mensaje? Probar y purificar la iglesia. Y hoy por hoy el mensaje que nosotros tenemos, el mensaje de los tres ángeles, tiene también ese propósito de probar y purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos pendían de las cosas de este mundo o de Cristo y del cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, debían pues probar su amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas para saludar con gozo el advenimiento de su Señor? El mensaje tenía por objeto hacerles ver su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos a fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. ¿Lo ven? Ese fue el propósito por el cual Dios permitió ese chasco de 1844. Pero ya que estamos hablando del juicio investigador, vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos. Acompáñenme sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, vamos a leer los versículos del 24 al 27. Para que ustedes vean, hermanos, que todos estos versículos nos señalan o nos hablan de ese juicio investigador, de ese juicio que va a escudriñar los corazones de cada ser humano. Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice así. Ya lo tienen todos, ¿verdad? Ok, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Lo ven? O sea, dice claramente estos versículos que Cristo no entró, o sea, en el santuario terrenal, sino en el cielo mismo y una sola vez. El Señor murió una sola vez, no varias veces. Pero ¿cuál era el servicio típico? ¿Qué era lo que se hacía en los tiempos del pueblo de Israel? Estamos hablando de los tiempos del Antiguo Testamento. Antes de que Cristo muriese en la cruz del Calvario, estaba vigente la ley de los sacrificios y las ofrendas, que cada vez que un pecador pecaba, tenía que ofrecer un corderito. Ese corderito tenía que ser sin defecto y tenía que ser el mejor de un año, ¿sí? Tenía que, con su mano tenía que degollarlo. Es decir, que él sintiera cuando ese animal, cuando él estaba matando ese animal, que él sintiera que era por su culpa que ese animal estaba perdiendo la vida, que era por su pecado que ese animal está perdiendo la vida. Bueno, dicho en términos modernos, ustedes se imaginan, hermanos, los que tienen mascotas, los que tienen perritos o gatos, que todavía esa ley esté vigente y que Dios le diga a usted, bueno, ahora tienes que sacrificar el animal que tú más quieres por tu pecado. ¿Cómo se sentiría usted? O sea, ese era el propósito, que el hombre sintiera verdaderamente odio y no solamente remordimiento por lo que ha hecho, sino verdadero arrepentimiento por el pecado que cometió. Ese era el propósito. Pero fíjense, hermano, que para Dios esta ley de los sacrificios y las ofrendas, que muchos la ven como algo cruel, pero eso tenía un propósito, de que creara en el hombre o en el creyente verdadero odio y repudio por el pecado. Porque nosotros hemos visto el pecado livianamente, pero el Señor quiere que veamos el pecado en su verdadero carácter. Eso es lo que el Señor quiere. Bien, Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Acompáñenme en sus Biblias para leer este versículo. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Lo ven? O sea que el Señor, de acuerdo a este versículo, designó un día para ese juicio, para que se llevase a cabo ese juicio investigador, en el cual, hermanos, todos vamos a comparecer. Vamos a buscarlo en 2 Corintios capítulo 5, para que ustedes vean, hermanos, que de este juicio nadie se va a escapar. 2 Corintios capítulo 5, y vamos a leer el versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Para que ustedes vean, hermanos, que todos los que estamos aquí en este mundo, en este planeta Tierra, todos vamos a comparecer. Aún los que ya murieron, todo ser humano, todo hombre que ha nacido de mujer, todo ser humano va a comparecer ante el gran juicio de Dios. Dice aquí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Lo ven? Todos vamos a comparecer ante ese juicio y vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Ahora, hermanos, ¿cuál va a ser esa norma de juicio? Porque el Señor tiene como cuando uno va ante un tribunal terrenal.
cuando van a juzgar a alguien por un delito que cometió, siempre se guían por una norma, por una ley, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál va a ser la norma de juicio de Dios? Lo dice claramente Santiago capítulo 2, versículo 12. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 12. Y me gusta mucho este versículo. Ya vamos a ver por qué. Vamos a leerlo primeramente. Santiago capítulo 2, versículo 12. Santiago capítulo 2, versículo 12. Escuchen lo que dice. Santiago capítulo 2, versículo 12. Dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Lo ven? ¿Por cuál ley vamos a ser juzgados? Por la ley de Dios, ¿sí o no? Pero lo bonito de este versículo es que nos habla de que vamos a ser juzgados por la ley y dice la ley de la libertad. No es un yugo como muchos enseñan o como otras iglesias que enseñan de que ya la ley de Dios fue clavada en la cruz. Y miren, hermanos, lo que es la ignorancia muchas veces. Muchos enseñan que los 10 mandamientos, cuando usted le pregunta a alguien, bueno, es que fueron clavados, o sea, la ley de Dios, el decálogo, fue clavado en la cruz del Calvario. Entonces quiere decir que yo tengo derecho a matar a alguien, quitarle la vida, puedo adulterar, puedo hacer cualquiera de esos delitos, ¿puedo hacerlo? ¿Y qué le contestan? No, eso no se puede hacer. Pero cuando usted le habla del sábado, no, eso fue dado para los judíos. Oh, hermanos. Por esa ley es que este mundo, todo este planeta Tierra, va a ser juzgado por la ley de la libertad. ¿Y por qué se llama ley de la libertad? Hermano, porque dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no libre para hacer lo que yo quiera, sino libre ¿de quién? Del yugo de Satanás. Para yo hacer la voluntad de Dios, para agradarle, para adorarle en espíritu y en verdad, como Dios quiere que cada uno de nosotros le adoremos. Y el Salmo 119, el salmista David también lo dice. Yo creo que este capítulo habla maravillas de la ley de Dios, cómo el rey David exaltaba los mandamientos, los dichos de Dios. Salmo 119, vamos a leer los versículos 44 y 45. Salmo 119, versículos 44 y 45. Escuchen cómo el rey David consideraba la ley de Dios, cómo la tenía en estima, en alta estima. Salmo 119, versículos 44 y 45. Dice así: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gloria al Señor. ¿Lo ven? Cuando nosotros buscamos y estamos dispuestos a obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿estamos en qué? En libertad. Esa es la verdadera libertad que Dios nos concede. Pero el mundo no entiende eso. La mayoría de las personas piensan que ven a las religiones como un yugo. Y por eso es que huyen. La mayoría de las personas siempre dicen, bueno, yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia, yo me conformo con creer en Dios. Pero no saben, lo dicen ¿por qué? Porque no quieren someterse, no quieren compromiso. Por eso es que la mayoría de las personas no quieren asistir a las iglesias. Y no saben que tienen que hacer un compromiso ¿para qué? Para trabajar y ser obreros juntamente con el Señor, para proclamar este mensaje al mundo. Bien, volviendo a Daniel capítulo 9, porque lo dice claramente el profeta Daniel. El profeta Daniel dijo claramente qué era lo que iba a ocurrir justamente en esa fecha del 22 de octubre de 1844, versículos 9 y 10 de Daniel capítulo 7. Vamos a volverlo a leer. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco
como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, fíjense bien, hermanos. A partir del 22 de octubre de 1844, ya se cumplió el símbolo del día de expiación. Ustedes saben muy bien que una sola vez al año era el día de expiación. Era el día 10 del mes séptimo en el calendario judío. Ese era el día de expiación. Ese día, ¿cómo tenía que estar el pueblo? Tenía que estar compungido, tenía que estar confesando sus pecados, tenía que estar verdaderamente en oración, tenía que concentrar su mente, todo su ser en ese día, ¿verdad? Confesando sus pecados. Porque ¿qué pasaba si alguno del pueblo hubiese tenido un pecado oculto que no hubiese confesado? El sumo sacerdote, que entraba una sola vez al año en el lugar santísimo del santuario terrenal, hubiese perecido si el pueblo no procedía al arrepentimiento de sus pecados, si no confesaban sus pecados. O sea, tenían que estar compungidos, tristes por haber pecado. Esa era la condición, esa era la condición que Dios exigía en ese día especialmente para que el pueblo, para que el sumo sacerdote y el pueblo en general estuviesen limpios, estuviesen purificados de los pecados. Ese era el propósito de ese día de expiación. Pero ese símbolo se cumplió en la realidad cuando desde el 22 de octubre de 1844 hasta la fecha estamos nosotros viviendo en expiación. Estamos viviendo en ese tiempo, ya no es un día, sino es un tiempo. En otras palabras, tenemos 178 años de expiación, que se está llevando a cabo el juicio investigador de que los casos de los justos que murieron en el Señor están siendo investigados. No sabemos cuándo va a comenzar el juicio por los justos vivos, porque recuerden que el juicio que se está llevando a cabo, o el primer juicio, o la primera parte, vamos a decirlo así, del juicio de Dios, comenzó por la casa de Israel, es decir, por los justos. Ahora mismo no sabemos cuándo va a comenzar el juicio por cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, dice la palabra de Dios claramente, que debemos de vivir como que si fuese el último día de nuestras vidas, porque nosotros no sabemos cuándo se nos va a cerrar el tiempo individual de gracia de cada uno de nosotros. ¿Y cuándo se cierra el tiempo individual de gracia? En el mismo momento cuando nosotros cerramos los ojos, en el mismo momento en que vamos a la tumba, en ese momento ya se cerró para usted la gracia para siempre. Y lo que usted hizo en esta vida, todo lo que estamos haciendo, está siendo anotado en los libros del cielo. Porque, ¿qué fue lo que leímos nosotros en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10? Dice que el juez se sentó y dice que los libros fueron abiertos, y ya vamos a ver cuáles son esos libros. Ahora, hablando antes de leerlo de los libros, vamos a leer lo que es en Levítico capítulo 23, que es una de las fiestas solemnes de Jehová. Vamos a recordarlo, que era el símbolo para que podamos entender lo que es la realidad. Levítico capítulo 23, y vamos a leer los versículos del 26 al 32. Levítico capítulo 23, versículos del 26 hasta el 32. Dice así la palabra de Dios. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. ¿Cuándo? A los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis, oigan esto, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación
para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. ¿Lo ven? La importancia que tenía que estuviesen afligidos de corazón por los pecados que habían cometido. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Y dice aquí el versículo 32, día de reposo o día de sábado será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Bueno, este era, digamos, la fiesta solemne del día de expiación. O sea, ¿qué era lo que tenía que hacer el pueblo? Tenía, hermanos, primero era un día de santa convocación, era un día de sábado, era un sábado ceremonial, y en ese día no podían trabajar como que si fuese un sábado, así cayese cualquier día de la semana. Era un sábado, tenían que comportarse como que si fuera el sábado semanal. Pero no conforme con eso, ellos tenían que afligir sus almas. Y esto de afligir sus almas significa que tenían que experimentar verdadero arrepentimiento por sus pecados. Eso es más o menos parecido a cuando nosotros celebramos la Pascua, la Santa Cena, bueno, que ya de la Pascua pasó a la Santa Cena, pero cuando nosotros celebramos Santa Cena, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O es que acaso eso es solamente lavarnos los pies y tomar el vino y comer el pan? O sea, como un símbolo más. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere realmente, hermanos? Que tomemos esos símbolos, que esos símbolos se conviertan en una realidad en nuestra vida, que no sea algo solamente por hacerlo. Y por eso es que el pueblo de Israel, fíjense lo que pasa con los símbolos, cuando ellos, por ejemplo, era tanto lo que estaban acostumbrados a pecar el pueblo de Israel, que ya prácticamente ellos decían, bueno, yo peco, entonces, como tengo tanto ganado, tantos corderitos, bueno, yo ofrezco un corderito menos. Ya hasta insensibles se habían vuelto. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que aflijamos nuestras almas por haber pecado, que sintamos verdadero dolor por el pecado. Ese es el objetivo, hermanos, de ser cristianos, para apartarnos del pecado, porque ¿qué va a pasar si nosotros no nos arrepentimos? ¿Qué va a ocurrir? Nos vamos a perder, porque el Señor va a destruir no solamente el pecado, sino los que son portadores del pecado van a ser destruidos también juntamente con el pecado. Y por eso es que el Señor quiere un pueblo sin mancha ni arruga ni cosa semejante. En otras palabras, un pueblo que haya alcanzado la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bien, otra parte que tiene este versículo de Daniel capítulo 7, versículo 10, dice que los libros fueron abiertos. Muy importante. Ahora, vamos a ver cuáles son esos libros que fueron abiertos. Pero primeramente vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Escuchen aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, lo que vio el profeta Juan, el apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, en visión. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Lo ven? Ahora, ya este versículo nos menciona a nosotros ese primer libro, que es el libro de la vida. Vamos a hablar de este libro de la vida. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 20 vamos a leer el versículo 15. Escuchen bien lo que dice el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 20.
hablando del libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Lo ven? Hermanos, ¿en qué momento son escritos nuestros nombres en el libro de la vida? Son escritos en el mismo momento que la persona acepta a Cristo como su Salvador y su Señor. En ese mismo momento es escrito el nombre de esa persona en el libro de la vida. Ahora, depende de nuestros actos, de nuestras obras, de cómo nosotros nos comportemos ante Dios, de cómo sean nuestros actos, nuestro carácter, toda nuestra vida, de acuerdo a si somos obedientes o no, permanecerá o no nuestros nombres en el libro de la vida. Ahora mismo nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, pero si nosotros perseveramos en el pecado, todavía, va a llegar un día en que tu nombre va a ser borrado del libro de la vida. Por eso es que nosotros tenemos que luchar para que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Dice, escuchen lo que dice este versículo: no entrará en ella, ¿en dónde? En la santa ciudad de Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los únicos que van a entrar en el cielo? Los que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Lo ven? Y escuchen lo que dice el Conflicto de los Siglos, hablando de este libro de la vida. En la página 534 hace una descripción de este libro de la vida. Bueno, de hecho, este es el capítulo del juicio investigador. Yo les invito para que ustedes lo puedan leer en sus casas y puedan meditar. Este es un capítulo muy importante, hermano. Cuando nosotros leemos este capítulo, nos damos cuenta cómo el Señor está constantemente observándonos a cada uno de nosotros. Conflicto de los Siglos en la página 534. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Hablando del libro de la vida, dice así: el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. ¿Qué es lo que contiene el libro de la vida? Los nombres de los que alguna vez entraron en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Pablo habla a sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida, de acuerdo a Filipenses capítulo 4, versículo 3. ¿Lo ven? O sea, hermanos, nosotros que hemos profesado o que alguna vez entramos en el servicio de Dios, podemos estar seguros de que todavía nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, porque ya nosotros decidimos servirle al Señor, pero depende de nosotros si nuestros nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero, dependiendo de nuestros actos, dependiendo de si somos obedientes o no, permanecerá nuestro nombre o tristemente nuestro nombre va a ser borrado. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta: ¿cómo podremos saber si nuestros nombres estén o permanezcan escritos en el libro de la vida? Hay una forma. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 nos lo dice claramente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, en el mensaje a la iglesia de Sardis. Y me gusta mucho esta palabrita, casi siempre se repite en el mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Escuchen lo que dice: el que venciere, ¿quién? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria al Señor.
O sea, hermanos, la única forma de que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida es los que vencieren. ¿Vencer qué? El pecado, vencer el mal carácter que tenemos, vencer las tendencias a caer en la tentación. O sea, todas estas cosas, cuando venzamos todo eso, podemos estar seguros de que nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso, hermanos, es que el Señor nos dejó ejemplo en Juan capítulo 16, versículo 33, porque muchos dirán, oye, pero ¿cómo puedo yo vencer? Yo no puedo vencer, yo soy humano. Y muchos dicen por ahí, es que nadie es perfecto. No sé si ustedes han escuchado esa expresión, la mayoría de las personas lo dicen, ¿verdad? Nadie es perfecto. Pero ¿qué ejemplo nos dejó el Señor? Porque recuerden que el Señor se hizo humano y fue 100% hombre, y como hombre venció el pecado en la carne para dejarnos ejemplo a nosotros de que así como Él venció en la carne el pecado, nosotros también podemos vencer el pecado en la carne. Escuchen lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, gloria al Señor. Así como el Señor venció el mundo, también nosotros podemos vencer el mundo. O sea, por eso es que sin Cristo nada podemos hacer. Solamente con el poder del Señor es que nosotros podemos ser más que vencedores. Y por supuesto, Daniel capítulo 12, versículo 1, el profeta Daniel aquí habla de un tiempo de angustia cual nunca ha habido. Daniel capítulo 12, versículo 1. Este es un versículo que nosotros hemos leído mucho aquí en esta iglesia. Daniel capítulo 12, versículo 1. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Este es un versículo terrorífico, ¿no? Pero fíjense bien, hermanos, que dentro de este versículo terrorífico hay una esperanza. Dice así, Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, ¿cuándo? En el tiempo del fin, ¿verdad? Cuando ya se haya cerrado la gracia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Sigue diciendo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida del Cordero. O sea, los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero son los que van a ser librados en ese tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Hermanos, a pesar de que la Biblia nos habla de momentos terribles y difíciles, dentro de este tiempo de angustia que habla Daniel capítulo 12, hay una esperanza, porque el Señor siempre nos muestra lo terrible del panorama que nos espera, pero también nos muestra que el pueblo de Dios, nosotros como pueblo, vamos a vencer. También vamos a ser librados si somos fieles al Señor. Bueno, eso es lo concerniente, hermanos, al libro de la vida del Cordero. Ese es el primer libro que se va a abrir en el juicio. ¿Cuál es el segundo libro que se va a abrir en el juicio? El libro de memoria. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 16. Malaquías capítulo 3, ese es el último libro, ya casi en el Nuevo Testamento, antes de Mateo. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Escuchen lo que dice este versículo, hablando del libro de memoria. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, no solamente lo que hacemos o los pecados que estamos haciendo que son visibles, sino hasta los pensamientos, hermanos.
Recuerden que el pecado no es solamente el que se comete. Ya cuando cometemos el pecado ya es el resultado de lo que la mente estaba maquinando. ¿Dónde comienza el pecado? En la mente, en el corazón. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que ser vigilantes. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Nosotros necesitamos estar constantemente en guardia para que cuando venga un mal pensamiento, desecharlo en el momento, porque hasta con el pensamiento pecamos. ¿O es que acaso el Señor Jesucristo no dijo, le dijo a los escribas y los fariseos y a los discípulos, ustedes habéis oído que no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón? Por eso, hermano, por eso dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Como estábamos hablando anoche en la meditación que tuvo Nubia en relación a lo de Pedro. Hermanos, Pedro no se conocía. Pedro, hermanos, él cuando salió, maestro, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pedro, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y Pedro nunca se imaginó, no, yo eso jamás lo voy a hacer. Pero, hermanos, llegó el momento de la prueba y ahí Pedro lo negó. Y cuando lo negó las 3 veces que lo negó y cuando cantó el gallo, ahí fue donde el Señor lo miró con mirada de ternura. Y ahí fue donde Pedro lloró amargamente. Hermanos, Pedro todavía no estaba convertido en ese momento, a pesar de los 3 años y medio que había durado con el Señor. A pesar de ese celo que tenía él, hermanos, Pedro no estaba convertido. Pedro se convirtió fue en ese momento cuando lloró amargamente en el Getsemaní. Y miren las palabras, hermanos, cómo el Señor lo restauró. No le dijo cuando después cuando le preguntó, Pedro, ¿me amas? No le preguntó, te lo dije, Pedro, que me ibas a negar, yo te lo dije. No le dijo palabras cortantes, sino que fue lo que le dijo, Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Y qué le contestó? Sí, Señor, tú sabes que te amo. La segunda vez le pregunta lo mismo. Y la tercera vez, que fue cuando Pedro cayó sobre la roca. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Oh, hermanos, el Señor ahí en esa pregunta que le hizo, no lo desechó ni tuvo desconfianza de él, sino que lo restauró otra vez para que apacentara las ovejas. Apacienta mis corderos. Pedro no estaba preparado para apacentar ovejas. Tuvo que pasar por ese amargo chasco para que aprendiera a apacentar las ovejas. Y de la misma manera nos pasa a nosotros. El Señor nos quiere preparar y a veces Él permite que pasemos por vicisitudes, que pasemos por pruebas, que pasemos por chascos amargos, por momentos dolorosos. ¿Por qué? Porque el Señor te ama. Porque el Señor, y a veces no entendemos la disciplina de Dios, pero el Señor quiere que aprendamos la disciplina de Él, que la aceptemos y que entendamos que aunque estemos dolidos, que estemos verdaderamente que estemos pasando por un gran dolor, a pesar de eso, que nosotros podamos entender, bueno, si estoy pasando por esto es porque el Señor quiere pulirme, el Señor me quiere preparar y seguir adelante y en oración pedirle al Señor, Señor, ayúdame en mi debilidad. Si tú permites que yo esté pasando por esta disciplina, ayúdame a aceptarla. Esa debería ser nuestra actitud. Bien, el tercer libro que se va a abrir en el juicio es el libro de los pecados, que dice Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7 dice, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. O sea, hermanos, que todo acto abominable, todo pecado se está escribiendo ¿en dónde? En el libro de los pecados.
Cuando nosotros confesamos un pecado, ese pecado que está escrito en ese libro es borrado, porque es lo contrario al libro de la vida. Nosotros tenemos que esforzarnos porque nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, que permanezcan escritos ahí, pero que todo pecado que hayamos cometido sea borrado del libro de los pecados, para que no aparezca eso como una sentencia en contra de nosotros. Y escuchen lo que dice el conflicto de los siglos en la página 535-536. La obra de cada uno pasará bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras. O sea, hermanos, que para Dios nada se escapa. Todo está escrito, todo Él lo ve, como dice la sierva del Señor, con terrible exactitud. Por eso, hermanos, que nosotros deberíamos de meditar. O sea, ¿por qué traje yo este mensaje en esta mañana? Porque nosotros necesitamos, hermanos, meditar constantemente en este juicio que se está llevando a cabo en este mismo momento. Pero muchas veces nosotros vivimos como que si no estuviera pasando nada. A veces se nos olvida que nosotros estamos bajo el juicio investigador, que estamos siendo pesados en balanza y que podemos ser hallados faltos sin darnos cuenta. Pero miren lo que está haciendo el diablo. ¿Qué es lo que más está atacando el diablo? Primeramente, nuestro tiempo. Y también nos está distrayendo, ¿para qué? Para que no tengamos tiempo de estudiar la palabra de Dios. Porque si nosotros estudiamos constantemente la palabra de Dios, si meditamos en ella, vamos a estar en guardia. Y nos vamos a dar cuenta de los ataques del enemigo. Pero ¿qué pasa muchas veces? La mayoría de las personas con los afanes de esta vida, los cuales, son los afanes que tenemos y tenemos que saberlos llevar. Pero no podemos permitir que los afanes nos aparten de Dios. Tenemos que apartar un tiempo para el Señor. Esta debería de ser nuestra primera prioridad y no el trabajo. Porque el Señor es el que da el trabajo, el Señor es el que da la vida, el Señor lo da todo. ¿Y por qué no le dedicamos tiempo al Señor para que nosotros nos podamos preparar para esa gran prueba que viene? ¿O es que acaso se nos olvida que nosotros todos vamos a ser pasados por esa prueba, por esa gran prueba que es la ley dominical? Una ley en la cual no vamos a poder comprar ni vender si no recibimos la marca de la bestia. ¿Estamos conscientes de eso, mis queridos hermanos? De ese tiempo tan terrible. Por eso es que Daniel lo califica como tiempo de angustia cual nunca ha habido. Pero para que el Señor nos pueda librar de ese tiempo tenemos que hacer nuestra parte, nuestro esfuerzo para que estemos afianzados en esta verdad. Ese es el propósito. Ahora, ya para terminar, la Biblia enseña que todos hemos pecado. ¿Cómo podemos ser encontrados no culpables? Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Ya lo tiene, ¿verdad? Dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentíos y convertíos. Ese es el orden de Dios. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, en otras palabras, para poder recibir el Espíritu Santo. Acuérdense que eso es lo que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo. El aceite el ungimiento que nos va a dar el Señor. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Debemos ser partícipes de las dos para que nosotros podamos ser un fruto maduro que pueda ser llevado a las mansiones celestiales. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Acuérdense de la pregunta, ¿cómo podemos ser encontrados no culpables? Ya ustedes van a ver cómo dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9.
Escuchen bien, la condición. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, en otras palabras, hermanos, libres de pecado es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Y finalmente dice Juan capítulo 8, vamos a los versículos 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Dice Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, estamos nosotros en el tiempo en el cual podemos arreglar nuestros registros legales para que no tengamos pecados anotados en los libros del cielo. Es el tiempo en que nosotros tenemos que confesar todos nuestros pecados, los que conocemos y los que no conocemos también. Hermanos, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a cuenta, cuándo nos va a llamar o cuándo es que se va a cerrar la gracia para cada uno de nosotros. En el conflicto de los siglos, la página 538, fíjense lo que dice aquí este libro, ya para terminar. 538 dice lo siguiente: mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. Gracias al Señor que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios. Oigan esto, separarse de su amor y transgredir su ley. O sea, ¿qué es lo que el diablo hace? Lo que hace es que perdamos la confianza en el Señor, porque un pueblo que confía en el Dios creador de los cielos y de la tierra, el diablo no los puede arrastrar al pecado. ¿Lo ven? Dice aquí, ahora él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de estos los reclama como sus súbditos. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? Diciéndole a Dios, mira el pecado que cometió, mira el mal carácter que tiene, tú te lo vas a llevar así al cielo. Porque así es que el diablo siempre está acusándonos, ¿verdad? Dice aquí, Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo, los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, como lo dice el Salmo 51, versículo 17. Y al acusador de su pueblo les dice, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? De acuerdo a Zacarías 3:2. Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni cosa semejante, como dice Efesios capítulo 5, versículo 27. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida, y de estos escogidos está escrito, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, el Señor tiene la solución para cada uno de nosotros. El Señor tiene remedio para la odisea. El Señor tiene la solución para que nosotros dejemos el pecado, la iniquidad,
para que nuestros nombres puedan permanecer en el libro de la vida del Cordero, porque solamente los que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida son los que van a poder entrar por las puertas de la santa ciudad celestial. No se nos olvide, estamos en juicio y ese juicio comenzó el 22 de octubre de 1844. Debemos estar viviendo con nuestras almas compungidas, tristes realmente por haber pecado, por haber ofendido a Dios. Ojalá que el pecado no se haga una costumbre en nosotros al extremo de que nos volvamos insensibles ante el pecado. El Señor quiere que sintamos verdadero dolor por el pecado, de que por causa del pecado el Hijo de Dios fue crucificado por culpa de nosotros, quienes merecíamos la muerte eterna. Pero dice claramente Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la vida que el Señor te ofrece a ti y a mí, mi querido hermano. Esa es la vida que nosotros necesitamos luchar por alcanzarla. Nada en este planeta Tierra vale la pena. Solamente una vida escondida en Cristo Jesús es lo que nos va a dar esa verdadera felicidad, como lo dice el deseado de todas las gentes. Mientras más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Así que les invito a todos los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para que tengamos una oración para terminar. ¿Ok? Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, aquí estamos un grupo de tus hijos arrodillados, clamando a ti, Señor, para que tú nos libres del pecado, ese pecado que ha causado separación entre tú, Señor, y nosotros, ese pecado que ha causado tanta desgracia en este mundo. Por eso te rogamos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a que nosotros podamos ponerte a ti, oh Padre Celestial, como nuestra primera prioridad. Que tú seas para nosotros lo más importante en nuestras vidas y que luchemos por vencer esas malas tendencias que nos arrastran al pecado. Que podamos luchar, Señor, para que tu carácter pueda ser edificado en cada uno de nosotros. Oh Señor, gracias por tu palabra, gracias porque a través de tu palabra podemos cada día tener más confianza en ti de que tú esta batalla la vas a ganar por cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos porque somos débiles. Tú sabes muy bien que somos débiles. Hemos sido dados al pecado. Esa es la herencia que hemos recibido. Y por esa razón te rogamos, Señor, que tú cambies nuestros corazones. Que esas prioridades que hemos tenido, que han sido orientadas hacia el pecado, puedan ser derrumbadas de nuestro corazón y que tú puedas morar supremo en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que en todo momento nuestro pensamiento sea tu imagen, tu palabra. Que tú seas, Señor, exaltado por encima de todo Dios. Que tú seas levantado, exaltado y glorificado por encima de todas las cosas de este mundo. Oh Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra. Que tu palabra pueda ser edificada en nuestros corazones y que podamos estar afianzados en esa fe que una vez fue dada a los santos. Señor, ayúdanos a prepararnos para poder dar al mundo este último mensaje de misericordia y que el mundo pueda conocer que estamos en un juicio, que todos vamos a comparecer, que nadie se va a escapar de ese juicio, que el mundo lo pueda saber, que vamos a ser juzgados de acuerdo a esa ley de la libertad. Gracias, Padre Celestial, porque gracias a esa ley podemos ser libres, como dice tu palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En esta hora te pedimos una bendición especial por todos nuestros hermanos aquí presentes, por cada familia aquí representada, por cada familiar inconverso, que tú puedas, Señor, tocar los corazones de esos familiares inconversos que puedan proceder al arrepentimiento,
que puedan llegar a tus pies antes de que sea demasiado tarde, antes de que se cierre la gracia. Oh Padre Celestial, tú nos has dado todavía un tiempo de gracia en tu gran misericordia y queremos aprovechar ese tiempo de gracia para que nosotros podamos arrepentirnos de todo nuestro corazón. Una vez más te pedimos por los que están enfermos, por los que están en condiciones desfavorables, que tú los puedas bendecir y que ellos algún día, los que no creen en ti, puedan conocerte algún día, Señor. Una vez más te pedimos también que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación y también te pedimos una bendición especial por todos los ministerios de verdad presente, que nos podamos unir como un solo ejército para dar al mundo este último mensaje de misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones y gracias por este día de sábado que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.